Durante décadas, fue considerado un dios viviente. Sanaba enfermos, materializaba joyas e incluso resucitaba a los muertos. Pero detrás de la cortina se escondía una secta marcada por el abuso, la manipulación y la muerte. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu visión del bien y el mal para siempre. Todo comenzó en la India rural, en un pueblo polvoriento llamado Puttaparthi. Allí, el 23 de noviembre de 1926, nació un niño al que llamarían Satya Narayana Raju. Desde pequeño, algo en él era distinto. A los 14 años, declaró algo insólito. Yo soy Sai Baba. He renacido para salvar a la humanidad. Pocos lo tomaron en serio, pero pronto empezaron los milagros. Satya materializaba polvos sagrados, relojes de oro, collares, frutas y hasta lingotes. Lo hacía en público, frente a decenas, luego cientos y después miles de personas. El mito estaba creciendo y con el mito llegaban los seguidores. En las décadas siguientes, Sai Baba se convertiría en el gurú más influyente de India. En los años 70 ya era una celebridad espiritual. En los 80 tenía su propia ciudad. Puttaparthi se convirtió en un centro de peregrinación internacional. En los 90, mandatarios, políticos, celebridades e incluso científicos acudían a verlo. Fundó hospitales, escuelas, universidades, obras sociales. Todo parecía divino, pero nadie preguntaba cómo se financiaba ese imperio, ni qué pasaba puertas adentro de su ashram. A Sai Baba se le rendía culto, literalmente. No se le podía mirar a los ojos sin permiso. Miles de personas lo esperaban durante horas para recibir una sonrisa. Se decía que podía leer mentes, aparecer en sueños y curar enfermedades terminales. Para sus devotos, él era Dios. Pero para otros, algo no cuadraba. A finales de los años 90, empezaron a surgir las primeras acusaciones. Jóvenes que vivían en su ashram comenzaron a hablar, pero sus voces eran acalladas. Me pidió que me quedara después del darshan. Dijo que era un honor, pero lo que pasó allí no fue espiritual. Testimonios como este comenzaron a multiplicarse. Había un patrón. Solo jóvenes varones. Todos eran cercanos, siempre bajo la promesa de iluminación espiritual. Pero nadie los creía. ¿Cómo podían acusar a un dios? En 1993, ocurrió algo que fue borrado de la historia oficial. 4 jóvenes entraron a la habitación privada de Sai Baba. 2 de sus asistentes fueron asesinados. La policía llegó, mató a los 4 jóvenes y cerró el caso sin investigar. ¿Motivo oficial? Defensa propia. ¿Pruebas? Ninguna. ¿Autopsias? Nunca se publicaron. Y lo más extraño, Sai Baba nunca fue interrogado. Ese día fue el punto de quiebre. Para muchos fue el comienzo del fin. Para otros, fue la prueba definitiva del poder que este hombre tenía, incluso sobre el Estado. ¿Quiénes eran esos jóvenes asesinados? ¿Qué vieron? ¿Por qué murieron? En el próximo episodio descubrirás los testimonios ocultos que salieron a la luz y cómo una red de protección internacional permitió que Sai Baba siguiera impune por años. 4 jóvenes asesinados, ninguna investigación, un gurú intocable. ¿Qué sabían esas víctimas que provocó su ejecución? Y lo más perturbador, ¿por qué gobiernos y celebridades protegieron a Sai Baba durante décadas? 1993, noche cerrada en Puttaparthi. 4 devotos armados con cuchillos irrumpen en la residencia privada de Sai Baba. Asesinan a 2 asistentes personales. La policía entra y ejecuta a los intrusos en el acto. El ashram se sella. Los cuerpos incinerados rápidamente. La investigación cerrada en menos de 48 horas. ¿Fue un atentado? ¿Un ajuste de cuentas? ¿O sabían algo que no podían contar? Ningún medio indio de gran alcance profundizó en el hecho. La policía argumentó: actuamos para proteger al gurú. Pero había inconsistencias. Las cerraduras no fueron forzadas. Los atacantes eran residentes del mismo ashram. Uno de ellos, según registros internos, había denunciado abusos días antes. El periodista Vishal Arora intentó investigar y recibió amenazas. Otros simplemente desaparecieron del medio. En paralelo, decenas de jóvenes
la mayoría extranjeros, comenzaron a hablar. Muchos vivieron en el ashram desde adolescentes, becados o con sus padres devotos. Uno de ellos, Alaya Ram, fue clave. Tenía 16 años. Sai Baba me dijo que debía iniciar mi purificación espiritual. Me pidió que me quitara la ropa. Me tocó. Me dijo que era un rito sagrado y que debía sentirme bendecido. Sus padres eran devotos fervientes. Cuando lo denunció, le dieron la espalda. Lo acusaron de mentiroso, de manchar el nombre de un dios. Y no fue el único. Testimonios similares emergieron desde Australia, Reino Unido, Suecia, Alemania. Todos describían lo mismo. Un entorno cerrado, silencio obligatorio, contacto físico forzado disfrazado de espiritualidad y una amenaza constante. Si hablas, lo perderás todo. Y aquí entra lo más inquietante. ¿Por qué ninguna denuncia prosperó? ¿Por qué nadie fue a juicio? Sai Baba era amigo personal del primer ministro de India. Varios presidentes lo visitaban públicamente. Tony Blair, Al Gore e incluso Nelson Mandela fueron fotografiados con él. Se decía que Bill Clinton iba a enviarle una carta personal. La UNESCO, que inicialmente apoyaba su universidad, se retiró en el año 2000 tras recibir los testimonios. La BBC intentó entrevistarlo en 2004 y fue vetada del ashram. El documental que produjeron, The Secret Swami, fue censurado en India. Había una red de protección global. Cuando alguien acumulaba ese poder, nadie quería derribarlo. Era incómodo, era peligroso. Dijo un exfuncionario anónimo. Ningún juicio, ninguna sentencia, ninguna disculpa. Las denuncias se acumulaban, pero el sistema no respondía. La justicia india no lo tocó jamás. Algunos denunciantes terminaron en hospitales psiquiátricos. Otros fueron amenazados de muerte. Uno de ellos desapareció. ¿Cómo es posible que un solo hombre haya manipulado a millones, engañado a líderes mundiales y silenciado a sus víctimas durante medio siglo? En el próximo episodio te contaré cómo el culto se expandió como una red internacional y cómo Sai Baba se convirtió en uno de los gurús más poderosos del planeta, incluso después de su muerte. ¿Sabías que Sai Baba llegó a tener más poder que el presidente de India? ¿Que su palabra valía más que la ley en su ciudad natal? Hoy vas a descubrir cómo construyó un imperio global de fe ciega, millones de seguidores y silencio cómplice. Quédate hasta el final porque lo más perturbador está por revelarse. Mientras en los medios internacionales comenzaban a aparecer las primeras denuncias, en India y en gran parte del mundo, el culto a Sai Baba solo crecía. El ashram de Puttaparthi se convirtió en una ciudad paralela, con su propia policía interna, hospitales, aeródromo privado, hoteles y hasta estación de tren. Allí no mandaba el gobierno, allí solo mandaba él. Y eso no era todo. Desde los años 80, el movimiento Sai Baba se fue expandiendo por el mundo. Se fundaron centros en Estados Unidos, California, Texas, Nueva York, Latinoamérica, México, Brasil, Argentina, Chile, Europa, Alemania, Reino Unido, España, Asia y Oceanía, Japón, Singapur, Australia. En cada sede, los mismos patrones: ceremonias de canto devocional, bhajans, imitación de los milagros del gurú, reuniones privadas con jóvenes y una estructura piramidal con líderes que respondían únicamente a Puttaparthi. No había control externo, no había supervisión, solo fe y obediencia. Aquí empieza otra sombra: el financiamiento, donaciones millonarias de empresarios indios y extranjeros, herencias completas entregadas por devotos ancianos, familias que hipotecaban sus casas para servir a Baba. Nunca hubo auditorías. Nadie sabía cuánto dinero realmente movía el imperio Sai Baba. Algunos reportes independientes estiman que llegó a manejar entre 9 y 15 mil millones de dólares a lo largo de su vida. Todo sin pagar impuestos. Todo amparado por su estatus de organización espiritual benéfica. Uno de los elementos más oscuros de su legado fue el nivel de manipulación psicológica. Se les enseñaba a los jóvenes a no dudar jamás del gurú, a ver cualquier maltrato como una prueba divina, a aceptar el abuso como una bendición disfrazada. Los cuestionamientos eran pecado, y si alguien dudaba, todo el grupo lo aislaba. Si lo que pasó con Baba fue real, entonces mi vida entera fue una mentira. Y eso es demasiado doloroso de aceptar. Ex devota de 42 años, Reino Unido, Sai Baba murió en 2011. Tenía 84 años.
Su muerte fue rodeada de contradicciones. Estaba en estado crítico, pero los médicos no podían dar información sin permiso del ashram. Su cuerpo fue expuesto públicamente, pero muchos dijeron que no parecía el mismo. Las profecías decían que viviría hasta los 96. ¿Qué pasó con los milagros? Aún así, el culto no desapareció. Su fundación sigue activa, sus templos siguen operando, y algunos de sus seguidores más extremos afirman que reencarnará y volverá. ¿Puede un gurú seguir controlando a millones incluso después de muerto? En el próximo y último episodio, revelaremos las secuelas de su legado, nuevas víctimas, disputas por su fortuna y la red de silencio que se mantiene hasta hoy, porque la historia de Sai Baba aún no termina. Murió como un dios, pero dejó una herencia manchada por el silencio, el miedo y la codicia. ¿Qué pasó con los miles de millones que controlaba? ¿Y por qué sus seguidores más fieles aseguran que va a volver? Quédate hasta el final, porque el legado de Sai Baba aún está muy lejos de terminar. El 24 de abril de 2011, Sai Baba murió tras semanas de hospitalización. Su muerte fue presentada como un evento sagrado. Miles peregrinaron para tocar su féretro, pero mientras sus seguidores lloraban, otros sentían alivio. Víctimas que habían guardado silencio durante años empezaron a hablar, creyendo que, con su muerte, al fin llegaría la justicia. Pero no fue así. Tras su muerte, comenzó una de las batallas legales más intensas en la historia espiritual de India. Su fortuna no estaba registrada a su nombre. No había testamento. Las llaves de sus bóvedas solo las tenía él. Días después, se descubrieron en su habitación 98 kilos de oro, 307 kilos de plata, más de 115 millones de rupias en efectivo, más de 1 millón de USD. Todo escondido detrás de una pared secreta en su ashram. Nadie sabía que existía. Nadie supo nunca cuánto más se ocultaba. Las autoridades tomaron control temporal del lugar, pero los seguidores presionaron y la fundación recuperó el control completo. Varios exdiscípulos de alto rango comenzaron a enfrentarse públicamente. Unos exigían que se abrieran las finanzas. Otros querían continuar el culto sin cambios. Algunos afirmaban que Sai Baba había reencarnado ya en un niño en Karnataka. Baba vive en otra forma. Solo quienes tienen el corazón puro lo pueden ver, dijo uno de los nuevos líderes espirituales del movimiento. La secta se fragmentó, pero la fe, para muchos, siguió intacta. Después de su muerte, nuevas personas comenzaron a compartir testimonios. Historias similares, repetidas una y otra vez. Promesas de salvación, aislamiento psicológico, abusos disfrazados de ritos sagrados. Pero esta vez, los medios ya no prestaban atención. La figura de Sai Baba había sido canonizada por décadas. Hablar en contra de él era considerado un ataque a la espiritualidad india. Hoy, el nombre de Sai Baba divide al mundo en dos. Para unos, es una encarnación divina que salvó millones de vidas. Para otros, fue un manipulador poderoso, protegido por una red de silencio y veneración. Y aunque murió hace más de una década, sus templos siguen activos. Sus fundaciones siguen recibiendo donaciones. Su imagen sigue adornando altares en todo el planeta. Y, quizás lo más inquietante, sus enseñanzas siguen siendo repetidas por nuevos gurús que lo toman como modelo. Sai Baba construyó un imperio con palabras suaves, manos milagrosas y miradas que hipnotizaban. Pero su historia, detrás del humo sagrado y los cánticos devocionales, nos recuerda algo esencial. A veces, lo más peligroso no es el demonio que se esconde en las sombras, sino el que se disfraza de Dios a plena luz del día.